con Ever Velosa, miembro entonces del bloque bananero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos. Estamos hoy en la cárcel de Itagüí. Estamos a esta hora con Ever Velosa, miembro entonces del bloque bananero de las autodefensas, de los paramilitares, también perteneciente al bloque Calima de las autodefensas. En el 2004, el 25 de noviembre, se desmovilizó, luego fue capturado en el 2007, en el 2009 fue extraditado hacia los Estados Unidos y en diciembre del 2017 fue deportado a Colombia. Hoy está detenido en la cárcel de Itagüí y dice que está dispuesto a seguir colaborando con Justicia y Paz. Gracias por atender esta entrevista para la W. Sí, buenos días. Sí, como lo dije antes de irme para Estados Unidos extraditado, que mi objetivo no era irme a buscar beneficios para quedarme en Estados Unidos, sino que regresaría para seguir, como lo seguí estando extraditado y como fue el acuerdo que hizo el gobierno colombiano con el gobierno americano. ¿Por qué quiso venir usted a Colombia? ¿Por qué no se quedó en Estados Unidos? ¿Le ofrecieron quedarse allá? En Estados Unidos ya se han quedado muchos de los que estaban en proceso allá, ya están viviendo en Miami. Yo me vine porque yo comencé el proceso para quedarme allá, pero cuando fue avanzando me di cuenta de que tenía que decir que Justicia y Paz no sirve, que Justicia y Paz es un fracaso, que es un fraude, que la justicia en Colombia no sirve, que es un fraude, que el día que nosotros llegáramos acá, el mismo día que llegáramos, la misma policía o que los mismos fiscales o el mismo INPE nos iba a matar o me iba a matar, por lo que yo creo que eso es falso. Pues llegué acá y gracias a Dios tanto la fiscalía, la policía y el INPE me han brindado todas las garantías de seguridad. Pero eso no es quitarle sustento jurídico y echarse enemigos, por decirlo de alguna manera, a sus otros compañeros paramilitares y narcotraficantes en Estados Unidos que sí quieran quedarse allá en ese país. Sí, eso es inclusive es uno de los grandes temores en estos momentos míos, es ese de que alguien que esté allá en Estados Unidos busque perjudicarme acá con alguna cosa contra mi vida o con algún montaje, alguna situación que me pueda perjudicar para poder justificar ellos quedarse en Estados Unidos y decir de que la justicia en Colombia no opera, de que la fiscalía, la policía y el INPE son corruptos y que son los mismos que nos iban a matar, que es falso, porque pues yo acá estoy, como le digo, todas las instituciones, y acá estoy en este momento estoy en la cárcel de Itagüí, donde me han brindado todas las medidas de seguridad. ¿Quiénes se han quedado en Estados Unidos bajo ese argumento de que Justicia y Paz no sirve, de que es un fraude, de que el gobierno, las autoridades, todas están como en un complot para que no se sepa la verdad? Sí, muchos, allá están muchos que inclusive están Justicia y Paz, está Pablo Sellano salió hace poco. Antes de yo venirme, yo renuncié, yo estaba tratando de venirme hace mucho, y no que es que lamentablemente casi todos teníamos el mismo pool de abogados y no querían que yo renunciara a seguir peleando el CA, que ellos se quedan por medio del CA. ¿Quién es más? Pablo Sevillano, ¿quién más? Está Pablo Sevillano, está Scooby, un primo de Macaco, está Rogelio, está Gillo, está el Tuzo Sierra y otros personajes que han salido también que son narcotraficantes y que justifican, o sea, todos es la misma justificación de que en el momento que lleguen acá en el mismo aeropuerto los van a matar porque la justicia acá es corrupta y que la justicia acá no sirve y que nos van a incumplir y que no van a permitir que paguemos la condena que por ley nos toca, sino que nos van a dejar podrir en la cárcel si no nos matan. ¿Tuvo usted beneficios de la justicia de los Estados Unidos? ¿Usted cómo colaboró? ¿En qué sentido, en qué se basó esa colaboración suya ante la justicia de Estados Unidos? Es una colaboración en base a lo mismo que he colaborado acá en Justicia y Paz. En Justicia y Paz he contado la verdad de la vinculación de nosotros como autodefensas al narcotráfico, no vinculándonos como narcotraficantes, sino beneficiarnos del narcotráfico para financiar los grupos de autodefensas, porque como lo hemos explicado, con la economía legal era imposible sostener la guerra y nos tocó cobrarle un impuesto de gramaje al narcotráfico, tanto en cultivos como laboratorios y lanchas o despachos, y eso fue lo que fui y conté allá, lo mismo que conté en Justicia y Paz. Lo que entendemos es que en Estados Unidos se abrió un proceso contra miembros de la Fuerza Pública Colombiana que tuvieron nexos con los grupos paramilitares y de narcotráfico. Entendemos que son más de 30 nombres entre generales, coroneles y miembros de alto rango de la policía y del ejército. ¿Es esto cierto?
Hay muchas cosas de las que no puedo hablar, porque hay procesos allá que todos están abiertos, pero sí sé que hay un proceso abierto allá contra miembros de la fuerza pública, pero es algo de lo que no puedo hablar porque es un proceso que todos están abiertos. Pero usted colaboró, usted es testigo de eso. Yo colaboré con la justicia americana. Es claro que, como se lo preguntábamos al principio, es claro que usted obtuvo beneficios en la justicia de los Estados Unidos, hay procesos abiertos y estamos hablando de una cantidad de uniformados de todos los rangos en Colombia. ¿Usted desde aquí, desde Colombia, va a seguir colaborando en eso o esa colaboración ya terminó? Yo estoy comprometido con la justicia, tanto americana como colombiana, y con la que la requiera a colaborar y a esclarecer los hechos de que yo tenga conocimiento de mi pertenencia a los grupos de autodefensa, los cuales comandé mientras estuvimos en armas. Usted dice que usted no puede hablar de ese tema, pero fuentes nuestras nos han dicho y nos confirmaron que en ese gran proceso madre, Jairo, que se sigue en los Estados Unidos contra oficiales de la policía y del ejército, de las Fuerzas Armadas de Colombia en los Estados Unidos, pues obviamente hubo una colaboración suya en torno, por ejemplo, a gente como el general Mauricio Santoyo, como el general Rito Alejo del Río, como el conocido coronel Amor, también un coronel Martínez, el coronel Carvajal, que entre otras cosas está condenado, el mayor Meneses, que también estaba declarando en el caso del hermano de Álvaro Uribe. Son más de 30 nombres de oficiales que están en la lupa de Estados Unidos y les está siguiendo el paso, y no solamente HH es testigo de este caso, sino otros paramilitares que se encuentran allá en Estados Unidos e incluso unos que se encuentran aquí en el país. También conoció usted a Mauricio Santoyo, el general Mauricio Santoyo. ¿Cuál era la relación de él con los paramilitares? Mauricio Santoyo, yo sé que tuvo relación cuando estuvo acá en Antioquia con la oficina de Envigado y con las autodefensas, con Carlos. Él creo que ya lo aceptó en Estados Unidos, creo. Entonces es algo que ya está claro. Y luego terminó de jefe de seguridad en presidencia. En la Brigada 17, cuando usted estaba en el bloque bananero, ¿le ayudaban las personas que estaban a cargo? ¿Rito Alejo del Río? Sí, claro. Yo he contado en CIPAS toda mi vinculación con la Brigada 17, que en su momento estuvo el general Rito Alejo del Río allá, y antes hubo otro coronel que no recuerdo en ese momento el nombre, y he contado todas las vinculaciones de estas personas que tuvieron con nosotros. ¿Era una vinculación de qué tipo? ¿Cómo era la vinculación de ustedes, de los paramilitares, con los generales que sucumbían ante esa relación, tanto de la policía como del ejército, de cualquier fuerza? ¿Cómo era? La relación era una ayuda mutua. Yo lo que tengo en paz que en el año 95 yo entraba, cuando el coronel Carvajal era capitán, yo entraba a la Brigada 17 y formábamos la tropa juntos allá dentro de la brigada. Los paramilitares en un lado y al otro lado los militares. O sea, todo el mundo se daba cuenta. Lógico, entonces en el 95 era una ayuda mutua y salíamos operaciones conjuntas y salíamos juntos a hacer operaciones. Entonces, ¿y ustedes eran como los representantes de los generales de parte de los paramilitares, los que eran los jefes? No, la coordinación se hacía con los comandantes para que esa tropa saliera con nosotros a operar. Nosotros íbamos al frente y ellos iban atrás. ¿Y quiénes daban la orden a esos soldados o a esos militares? En su momento, por ejemplo, cuando estaba yo en Urabá, estaba Rito Alejo de comandante y coordinaba directamente con Carvajal. ¿Directamente? Directamente. Y cuando estaban en el campo actuando, por ejemplo, el tema de los falsos positivos. ¿Cómo fue la historia de los paramilitares con los falsos positivos en el ejército? Bueno, yo tengo un caso nomás de eso, que lo cometió fue un comandante mío sin autorización mía, que fue Mega, que eso ya está documentado en Justicia y Paz. Entremos en materia y hablemos de todo eso que indudablemente pues usted sabe. Hablemos de Jaime Garzón. ¿Quién ordenó la muerte de Jaime Garzón? ¿Fue Carlos Castaño? Desde el principio de mi declaración de Justicia y Paz fui muy específico y contar de que quien ordenó la muerte de Carlos de Jaime Garzón fue Carlos Castaño, que contrató con Don Berna contrató con la Terraza, que la Terraza era una banda que estaba al servicio de la oficina de Envigado y hacía los trabajos más grandes de sicariato del país y de trascendencia lo hizo la Terraza. Eran contratados, Don Berna contrataba con Carlos y Don Berna le pagaba la Terraza y ellos lo hacían. Pero lo que se dice es que hubo
militares que le pidieron, entre comillas, el favor a Carlos Castaño de que participara en este crimen. ¿De qué militares estamos hablando? En su momento lo que decía Carlos era que tenía información de que Jaime Garzón estaba, y que eso ya pues lo hemos dicho nosotros y mucha gente lo ha dicho, estaba sirviendo de intermediario entre los familiares de los secuestrados y los guerrilleros del ELN para negociar los secuestros, y que él se ganaba unas comisiones, que no era una situación humanitaria como decían, sino que era un negocio con el ELN. Entonces lo que decía Carlos era que por información de las fuerzas de inteligencia del ejército, que la Brigada 20 había tenido información, y por eso ordena la muerte de Garzón. Evidentemente, eso todo pareció ser, o mejor dicho, fue una gran mentira y una gran excusa para matar a Jaime Garzón. No sé si será una mentira o la verdad, solamente cuento lo que en su momento escuché de Carlos Castaño, y no sé, porque no estoy diciendo que eso sea verdad o sea mentira, porque simplemente lo que he contado yo a la justicia fue lo que escuché en su momento. ¿El DAS participó en eso? Que yo sepa, no. El subdirector del DAS, que entre otras cosas ya... José Miguel Narváez. Yo fui testigo y he sido testigo, y de que yo nunca escuché ni vi a ese señor allá planificando ni organizando la muerte del señor. Castaño... Después de la muerte de Jaime Garzón, del asesinato de Jaime Garzón, ¿usted volvió a hablar con Castaño de eso? Es que Castaño, después de la muerte de Garzón, se arrepintió de la muerte de Garzón y era prohibido, y él lo negaba inclusive a todo el mundo. Era muy poquita la gente que sabíamos que Carlos había mandado a matar a Garzón. O sea, ¿se arrepintió o qué? Sí, claro, se ha arrepentido, totalmente. ¿Y por qué razón? Seguro vio que había cometido un error. Seguro dio cuenta que había cometido un error muy grande, porque él sí se arrepintió, porque él totalmente lo negaba. Y es cierto lo que se dice, que él no pudo bloquear la orden que él mismo había dado de asesinarlo. Yo no creo que haya intentado bloquearla, pero que él sí la dio, sí, pero si se arrepintió después, se arrepintió porque él después no quería hablar de ese tema con nadie y lo negaba. Bueno, pues es algo que fue muy doloroso para el país, sí, y que todavía hoy seguimos lamentando sobre lo ocurrido. Ojalá de verdad sí pagaran todos los que participaron en eso, imagínense. Álvaro Gómez Hurtado. ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, lo que he contado también en Justicia y Paz, y lo que me di cuenta cuando pertenecí a las autodefensas, fue de que a Álvaro Gómez lo mata es el cartel del Norte del Valle. En manos, como el estuvo al frente de ese operativo era Danilo González, el coronel Danilo González, que era el brazo armado realmente o sea, como de ser los trabajos grandes, así era del cartel del Norte del Valle, siendo de la policía activo, él hacía parte del cartel del Norte del Valle. ¿No es cierta esa teoría de que cuando se retira es que se va de frente? Él era aliado del cartel del Norte del Valle desde la policía. Claro, totalmente. Yo tengo un caso que lo cometimos en diciembre del 95, que fue la muerte de una persona en Buenaventura, y a mí me llamó Carlos, estaba yo en turbo, yo vine acá a Medellín y me encontré con Carlos y Danilo González para pedirme el favor con una gente del Gaula, que fuimos a capturar a una gente y fuimos a rescatar a una niña que estaba secuestrada en Buenaventura, con Danilo González. Desde el 95 lo conocí con relación con Carlos Castaño. Pero la muerte de Álvaro Gómez siempre se dijo que fue una mezcla entre políticos y la fuerza pública y el narcotráfico del Norte del Valle, que es lo que hoy está investigando la Fiscalía. ¿Es así? Pues Danilo González hacía parte de la fuerza pública, era activo. Y él trabajaba para el cartel del Norte del Valle, él hacía parte de la cúpula del cartel del Norte del Valle. Entonces, no sé ya de ahí para allá quién más tenía que ver, no tengo conocimiento de quién más, pero sí sé que fueron ellos. ¿Carlos Castaño sabía que iban a matar a Álvaro Gómez? Claro, Carlos Castaño sabía que iban a matar a Álvaro Gómez. ¿Participó? Que sepa que ella participó directamente, no, porque él, al principio, él como que estaba planificando la muerte de Álvaro Gómez, después como que se arrepintió, pero él sí sabía que lo iban a matar y ya lo hizo Danilo. O sea, Carlos Castaño, estuvo en sus planes matar a Álvaro Gómez. Que yo sepa, sí. ¿Por qué? No sé el por qué, pero la trama que ellos hayan tenido, la justificación que han tenido para matar a Álvaro Gómez, no sé cuáles serían, pero sí sé que Carlos sí sabía. ¿Pero Carlos Castaño estaba de acuerdo con que mataran a Álvaro Gómez? Sí, porque si no lo hubiera impedido, hubiera dicho que no lo hagan, o se hubiera interpuesto ante ellos para que no lo hicieran. Y en su momento Carlos tenía mucho poder. Porque en ese momento... ¿Y qué otros jefes de las autodefensas sabían que se iba a matar a Álvaro Gómez? En ese momento Carlos era la cabeza, Carlos y Vicente. Y en ese momento las autodefensas todos nos habíamos expandido como se fue creciendo.
que éramos un grupo más pequeño, más reducido, y teníamos más acceso, o sea, éramos teníamos más, ¿cómo le digo yo? Estábamos más juntos y más nosotros solos, pero no había tanta gente como hubo en el momento después. La familia de Álvaro Gómez hoy todavía sostiene que el gobierno de esa época, el gobierno de Samper, habría participado del asesinato de Álvaro Gómez, habría hecho parte del complot, y ellos mencionan al presidente entonces Ernesto Samper y a Horacio Serpa. No tengo conocimiento, no sé si ellos tendrán que ver. Lo que yo siempre he dicho a la justicia, y es lo que tengo conocimiento, es de que realmente sí fue el cártel Norte del Valle, que fue Danilo González el que comandó el operativo. Es lo único que yo he podido decir, porque es lo que sé y no puedo decir nada más. ¿Participaron los militares? No sé, yo sé que fue Danilo, que pertenece a la policía, pero no sé de militares. Usted participó en el plan de matar a Carlos Castaño. ¿Quién le da la orden a usted de matar a Carlos Castaño? Vicente Castaño. El hermano. El hermano. ¿Y cómo fue eso? Nosotros ya estábamos en el proceso de negociación con el gobierno, y un día regresábamos de Ralito, veníamos de Ralito y yo iba en el carro con Vicente solo y los muchachos escoltas atrás. Íbamos llegando a la casa de Vicente, que hay una loma para subir, y cuando íbamos llegando vimos que pasaron dos siluetas de personas que como que se movieron ahí en la oscuridad, y entonces Vicente se asustó y frenó. La escolta mía yo la tenía preparada de que cuando yo iba en alguna carretera, si frenaba en un sitio que no era común, era porque algo anormal estaba pasando. Mi escolta reacciona y capturan a la escolta de Carlos Castaño, que estaba emboscada a ambos lados de la carretera entrando a la casa de Vicente. Vicente se asusta mucho y bueno, los capturamos. Después de ordenar que los soltamos, y yo quedé muy preocupado. Ese día no dormí, me quedé levantado con los muchachos míos, y ya como a las 4 de la mañana se levanta Vicente y me dice ahí en la cocina, una barra que había, que me llamó ahí, que nos vamos a tomar tinto, y me dice: Pollito, toca matar a Carlos. Yo que de una sola pieza, que es el hermano de él, y en ese momento era pues la figura representativa de la autodefensa. ¿Y usted qué le dijo? ¿Que por qué le iban lo tenían que matar? Yo le dije que estaba pasando. Me dijo que Carlos llevaba varios días bregando a matar a Vicente, que Carlos lo estaba bregando a matar a él, y que a él le toca matarlo, y que él había dado la orden hacía ya días a Móvil 5 y a Monoleche, pero que no habían podido. Entonces que me pusiera al frente yo de eso. Ahí donde yo mando a traer la gente mía, y donde se lleva a cabo la muerte de Carlos Castaño. ¿Cómo encuentran a Carlos Castaño? Porque entiendo que él estaba como perdido, digámoslo así. Movilizándose entre sitio y sitio para no quedarse en un solo lugar. Sí, Carlos estaba ya muy replegado ya del resto de dirigentes de las autodefensas. En ese momento había muchos problemas internos, porque lamentablemente el narcotráfico se apoderó de la cúpula de las autodefensas, y eso fue el acabose de las autodefensas. Entonces Carlos se había replegado a un sector y no hablaba por las frecuencias que nosotros hablábamos, no pasaba la zona donde nosotros controlábamos. O sea, ustedes no sabían realmente dónde estaba. ¿Dónde estaba? Y un día uno de los muchachos de él, que le decían alias el Duende, utilizó una de las frecuencias de nosotros internas. ¿Y ustedes lo escucharon? Lo escucharon, el radiooperador lo escuchó y nos avisó. Llamaron a la hermana del Duende para que le llevara una ropa a un sector, y inmediatamente nos dimos cuenta dónde estaba y mandamos a la gente allá. Ahí donde ¿Cómo matan a Carlos Castaño? Enviamos la gente que teníamos preparada para eso, gente del Bananero y del Calima, que yo ya mandaba a llevar para hacer el atentado, y gente también que iba gente de ahí de la escolta de Vicente. Entonces Carlos estaba allá en una fonda, estaba conectado a internet. Cuando llegaron los muchachos nuestros, ellos lo levantaron a plomo también, o sea, ellos también estaban ya preparados. Y se formó la balacera y mataron toda la escolta de Carlos, y Carlos se voló por detrás, y creo que fue Giovanni que lo capturó atrás y lo llevó donde estaba Monoleche y el cura y esa gente, y ahí llegó Móvil 5 y lo mató. ¿Y qué hicieron con el cuerpo entonces? El cuerpo lo llevó Móvil 5 y lo enterró, y ahora después en el proceso de justicia y paz Monoleche lo entregó. Hay un episodio que es clave en todo lo que hace parte de su colaboración en Justicia y Paz, y es todo el archivo de Carlos Castaño que termina en sus manos. Cuéntenos esa historia, esa USB
y todos esos archivos digitales de Carlos Castaño que terminan en sus manos? Esa USB se recuperó cuando la muerte de Carlos, que es la muerte de Carlos dejó el computador, dejó el maletín, incluso hasta la pistola le cayó, y ahí quedó esa USB. Esa USB ya con el proceso de Justicia y Paz, yo se la entregué a Justicia y Paz, desde luego que yo la había abierto, y ahí había cartas que Carlos le mandaba a Vicente, había inclusive una carta donde Carlos denunciaba que algunos comandantes que iniciaron como autodefensas se estaban vinculando más al narcotráfico debido a la llegada de tantos narcotraficantes a la autodefensa. ¿Estaba el testamento de Carlos Castaño? Estaba el testamento de Carlos y muchos documentos que él había elaborado sobre críticas a las mismas autodefensas que manejaba internamente. ¿Es cierto que él estaba colaborando, buscando contactos con Estados Unidos para entregarse a los Estados Unidos y que por eso ustedes toman la decisión de acabar con él? Mi concepto personal es que eso es una justificación y eso es lo que se le dijo a los demás comandantes que pronto no pudieran estar de acuerdo con la muerte de Carlos para justificar la muerte de Carlos. Pero la muerte de Carlos, para mi concepto personal y a lo que yo vi en ese momento y después seguí viendo, fue más bien miedo de Vicente a que si él no mataba a Carlos y dejaba que el otro narcotraficante lo mataran, porque ya lo querían matar, inclusive hasta el mismo Bernal, que era súper amigo de Vicente, también ya estaban unidos con la otra gente para matar a Carlos. Entonces, lo que yo después analizaba era que si Vicente dejaba que esos narcos mataran a Carlos, después lo tenía que matar a él también. Entonces, por eso Vicente toma la decisión de matar a Carlos para poder seguir él en el poder y que estos narcos no vuelvan enemigos de él y lo maten a él. Eso es lo que yo después analicé y vi de todo lo que sucedió después. ¿Y qué pasa con esa memoria? Me detengo aquí porque es muy importante, porque es todo el archivo criminal del jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, donde están las nóminas, nombres de empresarios, de políticos, de militares, es decir, todo. Y pues, con respeto le digo, yo creería que usted sabe mucho más de lo que hay en esa memoria, porque ustedes tuvieron la oportunidad de revisarla. No, esa memoria tenía pocos archivos ahí. Después yo la traigo a ya después la desencripta y recupera muchos otros carpetas que habían sido borradas y documentos que han sido elaborados ahí que han sido borrados. Ellos la recuperan y tienen una gran cantidad de archivos de esa memoria, que yo desconozco el contenido, pero que los tiene Justicia y Paz. Pero es mucha la información que recuperaron, porque después de una legalización de esa memoria y de la prueba, hizo una presentación, sí, eso, hizo una presentación y ahí se dijo que habían abierto miles de archivos, más de, creo que 3.000 o más. Hoy en día no se conoce exactamente lo que hay. Quisiera que pasáramos a otro capítulo, y es el capítulo que tiene que ver con Pedro Juan Moreno, el entonces secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia durante la gestión del gobernador en esa época, Álvaro Uribe Vélez. En sus diligencias en Justicia y Paz, usted ha hablado de Pedro Juan Moreno. Cuéntenos cuál era su relación con Pedro Juan Moreno, cuál era la relación de Pedro Juan Moreno con las autodefensas. Bueno, yo nunca tuve una relación con Pedro Juan Moreno. Como lo dije en Justicia y Paz, en una ocasión fui a acompañar a Lucas, que Lucas era Me está hablando de Jacinto Alberto Soto. Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Que él en su momento, en el 95, él era como el segundo de los Castaños, porque era el coordinador de todo lo que era con los grupos que estaban montando en ese momento, y él era directamente nuestro comandante, digámoslo así, porque de él era el que recibíamos las órdenes y él nos daba la plata, nos mandaba el armamento y todo lo que era contacto con policías o con militares, él lo llevaba a cabo. Y usted termina en una reunión con Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno en ese momento de la gobernación de Antioquia, y con este señor Lucas Jacinto Alberto Soto. Sí, yo una vez lo acompañé a él allá al obelisco, que es un hijo de Justicia y Paz, lo acompañé al obelisco, y ellos atrás del obelisco había una heladería, algo así, y ahí se reunió con él. Yo no me senté en la reunión, yo me quedé esperando a Lucas, pero él se reunió con Pedro Juan Moreno. Eso quiere decir que las convivir, algunas sirvieron de fachada y ustedes, los paramilitares, lograron integrar y meterse en esas convivir que eran legales. En Justicia y Paz yo dejé muy claro desde el principio de que las convivir de Urabá no eran unas empresas de seguridad privada, sino que hacían parte
de la estructura de las autodefensas. Las convivir de Urabá, desde que se fundaron, son parte de la estructura de las autodefensas, y así ya quedó, creo que ya quedó bien claro en Justicia y Paz, y ya hubo gente que fue condenada por ese tema que perteneció a las convivir. Déjeme seguirle hablando de alias Lucas. También dijo usted en Justicia y Paz, usted habló de unos vipers. ¿Cuál es la historia de los vipers que relacionaban a las autodefensas con las autoridades, con la gente más importante en ese momento y hasta con la gobernación de Antioquia, repito, en la época de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, cuando estábamos acá, que en ese momento era el momento de expansión de las autodefensas a nivel nacional y el crecimiento que hubo debido a que en Urabá fue un éxito la lucha antisubversiva y comenzamos a sacar la guerrilla de la zona de Urabá. Lucas cargaba como 10 Viper, tenía contactos con todo el mundo, y entre esos Viper decía que tenía un Viper que tenía contacto con gente de la gobernación. Como lo digo, y que yo sepa de la gobernación con Pedro Juan Moreno. ¿Con quién más de la gobernación? No tengo conocimiento, como lo digo, que yo sepa personalmente, que yo lo vi un día reunido con Pedro Juan Moreno. Mucha gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, se hace la misma pregunta y yo se la hago con la tranquilidad de que es nuestro oficio, y es: ¿Álvaro Uribe Vélez tenía relación con los paramilitares? Que yo sepa, no. Y yo creo que, pues es un concepto personal, pero yo creo que en este proceso de Justicia y Paz y todas las acusaciones que han hecho contra el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿ustedes no creen que si él tuviera algo que ver con las autodefensas ya no lo hubieran probado? Es imposible que con miles que nos desmovilizamos, y si alguien tuviera pruebas ya lo hubiera mostrado. ¿Qué opina de lo que le dijo a una periodista, don Berna, que dijo que supuestamente, primero le dijo en unos correos que supuestamente Uribe habría tenido algo que ver con la muerte de Pedro Juan Moreno, que eso no habría sido accidental, y después se retractó? Yo creo que, no entiendo por qué diría eso, pero para mi concepto de lo que nos dimos cuenta en el momento, que ya estábamos, creo que ya estábamos todos detenidos, era que había sido un accidente aéreo. ¿Usted no cree en la teoría de don Berna? No, yo no creo que eso haya sido un atentado. ¿Y por qué don Berna dijo que sí y luego dijo que no? Es que creo que le estás como escribiendo un libro, de pronto por darle al libro importancia o algo, pero no creo, porque ya después, cuando ya la justicia ya ha hecho para atrás. Entonces yo no creo esa teoría, no. Recientemente, y bueno, hemos escuchado varias veces a tribunales de justicia que compulsan copias para investigar a Álvaro Uribe. Recientemente por el crimen de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Y lo que dice el tribunal es que esto podría tener un nexo con las masacres de La Granja y El Aro. ¿Usted cree que eso es así? ¿Usted tiene información sobre eso? No, yo no tengo. Si tuviera información o supiera algo, mi compromiso con Justicia y Paz y con las víctimas y con el país es decir la verdad. Si supiera algo de que tuviera algún nexo o alguna conexión, lo diría, pero que yo sepa no. Entre otras cosas, cuando hubo esa extradición masiva de jefes paramilitares hacia los Estados Unidos, pues el gobierno de Álvaro Uribe dijo que estaban delinquiendo desde la cárcel. Esa es la primera pregunta. ¿Estaban esas personas delinquiendo desde la cárcel? ¿Siguieron delinquiendo? Los jefes paramilitares. Yo no, cuando pasó eso, no se había preso a nadie tenía un preso abierto por nada de eso. O sea que fue algo que de pronto fue una mala información que le prestaron al presidente, o no sé por qué lo diría, pero que yo sepa no hubo un proceso para nadie sobre eso. Y la otra versión, los contradictores, lo que dijeron es que el gobierno Uribe había tomado la decisión de extraditar a los paramilitares justamente para que no pudieran contar la verdad en Colombia, para tapar la verdad. Eso creo también que es falso, porque inclusive en la extradición mía, una de las condiciones para extraditarme es de que el gobierno colombiano le pide al gobierno americano de que ellos faciliten y que permitan que yo siga en Justicia y Paz, de que yo siga con mis versiones libres por videoconferencia, y de que mi colaboración con el gobierno colombiano no pare en ningún momento. Ese es un condicionamiento, fue condición para mi extradición. Pero si han contado la verdad, aquí hay la impresión de que hay mucha verdad que no se ha contado, que esa muchos parte han guardado de silencio. Justicia y Paz no se cumplió. Es que muchos han guardado silencio, y eso es donde la justicia tiene que... Como Jorge 40. Sí, y por eso fue expulsado de Justicia y Paz, porque no contó la verdad. Pero para mí, yo creo personalmente, en mi proceso, yo creo que Justicia y Paz es un buen proceso. Justicia y Paz le ha servido mucho al país y al mundo para conocer lo que fue la guerra en este país, realmente quiénes se benefician de la guerra en este país, y que sigue siendo lo mismo, porque
a los mismos grupos que se están armando hoy en día, de más que las mismas personas que nos apoyaron a nosotros nos están apoyando a ellos. Pero en esa verdad la gente dice, por ejemplo, no se tiene claro los nombres de todos los políticos que se beneficiaron de ustedes, que obtuvieron votos y recibieron plata. Tampoco se ha contado la verdad sobre los militares, policías y miembros de la fuerza pública que trabajaron con ustedes. Y otra gran verdad que dice el país que necesita saber son los empresarios, pero con los nombres y todos, que financiaron la guerra al lado de los paramilitares durante tantos años y que terminaron en masacres. Bueno, yo hablo por los bloques que yo comandé, y esa es una crítica que yo he tenido mucho, inclusive la misma versión de usted lo he reclamado, de que ha faltado compromiso de otras personas para decir quiénes los financiaron y quiénes los apoyaron. Yo en Justicia y Paz he sido muy claro en decir militares con nombre propio, empresarios con nombre propio, y lamentablemente... ¿Y qué pasó con eso? Nada ha pasado. Yo pasé listado de nombres de empresarios con los que me reuní en el Valle del Cauca. ¿Nos puede dar esos nombres de esos empresarios? Yo del Valle del Cauca facilité la reunión de unos lobistas que tenía Carlos y Vicente, que era el señor Carlos Spa y el señor Hernán Gómez de Montería, que ellos fueron a Cali y se reunieron con empresarios azucareros, harineros, para cultivadores de caña, los ingenios y cultivadores de caña, para financiar el grupo de autodefensas en la parte del Valle del Cauca. ¿El bloque Calima? En el bloque Calima, y específicamente ese sector de límites de Cauca y Valle del Cauca, que no lo sabía yo en mi momento. Pero ¿Usted podría decir a esos empresarios cuánta plata le dieron a su bloque y los nombres? Bueno, la negociación de la plata que dieron la llevó a cabo el señor Hernán Gómez y el señor Carlos Spa. Ellos fueron los que negociaron. ¿Cuánto dieron? No sé, bueno, digo, ellos fueron los que negociaron, porque ellos son los que enviaban directamente a Carlos a recibir las platas. Sí. Y una de las personas que yo mencioné, no recuerdo en ese momento el nombre de pila, pero el apellido es Castro, un señor del Cauca, que era en su momento, en el año 2000, 2001, era el gerente de la Plaza de Toros de Cali. Ese señor fue el que propició y organizó esas reuniones. Un empresario que era el presidente de la Asociación de Harineros del Valle del Cauca, que no recuerdo su nombre en este momento, ya son muchos años, y que un familiar de él fue secuestrado en ese curso de la María. Por el ELN. Por el ELN. Este señor, un familiar del gobernador que nosotros pues decíamos que era familiar. ¿De Juan Carlos Abadía? No, de Chaus, que era un señor Mosquera, de apellido Mosquera, que tenía fincas ahí en el Cauca. ¿Y por qué era? Y eso ustedes lo pueden verificar. En ese límite entre Cauca y Valle del Cauca había una ley que llama la Ley Páez, que exoneraba de impuestos a los empresarios que tuvieran empresas ahí y no pagan impuestos. Por eso cuando nosotros vamos allá, vamos a limpiar esa zona, y es para los empresarios. Es una zona donde el gobierno tiene una ley que no pagan impuestos. Entonces, ¿qué es limpiar la zona? ¿Qué era limpiar la zona? Sacar guerrilla, delincuencia común, controlar. ¿Matar gente? ¿Sacarlos era matarlos? Sacarlos era combatir la guerrilla, y si no les tocaba matarlos, los mataban. Estaba usted hablando de los empresarios del Valle del Cauca y del departamento del Cauca. Usted dice, usted entregó esos nombres de los empresarios que los financiaron, entregó los nombres de los militares. ¿Qué pasó con todo eso que usted contó supuestamente en Justicia y Paz? Bueno, no ha pasado nada. Realmente que yo sepa, esos personas han quedado parados. Inclusive hablé de un periodista que reunió con nosotros en varias oportunidades, que le decía Fernando Piano, que se reunió conmigo y se reunió con otros hombres bajo mi mano. ¿Ese es el de La Plata, que dicen que hizo una colecta y que usted se quedó la plata? No, yo no quedé la plata la dio a la comandante allá, que creo que va a Sancocho. Entonces, ¿Y quiénes dieron esa plata? Y es que la plata no me quedó porque yo era el comandante, yo era el que administraba y tenía que dirigir todo lo que era militar, político y financiero. Entonces, si la plata llegaba, yo era el que la distribuía o la administraba. Pero esa plata la dieron y se recogió, y Fernando Piano estuvo en reuniones conmigo. ¿Y cuánta plata fue? No recuerdo cuánto dio en estos momentos esa gente, pero daban cuotas para recoger para nosotros. ¿De cuánto podía ser una cuota? Es que la gente podría dar de 500.000, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, 100 millones, depende de la capacidad de cada persona. ¿Encontraban ustedes mucha facilidad para que los financiaran entre los grandes empresarios? Demasiada. ¿Sí? Demasiada. ¿Pero eran a las buenas o a las malas? A las buenas, la mayoría a las buenas, mucho a las malas. ¿Pero a las buenas con un fusil y amenazándolos? No, muchos a las buenas. Es que cuando nosotros llegamos a muchas zonas, llegado por empresarios. Y ya después, cuando tenemos control de la zona, que esos empresarios muchas veces dejan de apoyarnos, ya comenzamos a ir como dice usted, por las buenas con el fusil en la mano, que eso es lo que pasaba. Entonces, muchas veces
con solo ir a decirle al tipo ir armados, tiene que dar la plata. Mire, hay un hecho que es muy importante, y es que en toda esta discusión del proceso de paz con las FARC, pues de la JEP, digamos que se excluyó finalmente a los terceros, y entre esos terceros pues había muchos empresarios que siempre alegaban que, por ejemplo, tuvieron que darles plata a los paramilitares, pero no por simpatía con los paramilitares, sino por presión de los paramilitares, porque fueron extorsionados, porque fueron obligados. ¿Esa versión cómo la perciben ustedes? ¿O ustedes sienten que sí había en Colombia una simpatía paramilitar? Bueno, en su momento muchos empresarios nos llevaron, por ejemplo el caso de los bananeros. El caso de los bananeros nos llevaron, no fueron obligados. Ellos en las reuniones allá con Carlos y con Vicente, y cuando yo llegué al Urabá, llegué apoyado por los bananeros. Entonces, en muchas ocasiones sí fue apoyado por ellos, pero en la gran mayoría de casos sí fue gente intimidada o obligada a colaborar. Pero en el inicio de los grupos, por ejemplo, hablo del caso Urabá, cuando llegué a Urabá, nosotros llegamos llevados por los bananeros. ¿Nos puede dar nombres de esos bananeros? ¿O de empresas? En este momento, pero empresas todas, Banacol, Unival, todas. Chiquita Blanca se hizo culpable de Estados Unidos. Es que eso es lo que yo no entiendo. Acá en Colombia, esas empresas no han indemnizado a las víctimas, no han apoyado, y Chiquita Blanca pagó una indemnización de Estados Unidos, creo que fue de 20 o 50 millones de dólares. Hizo culpable de Estados Unidos. Llegó a un acuerdo con la sociedad americana, hizo culpable, porque yo comencé a declarar sobre la vinculación de los bananeros y de estas empresas, y ellos hicieron culpable de Estados Unidos y dieron una millonaria suma de dólares en Estados Unidos, y eso las víctimas no han beneficiado nada. Entonces, estas empresas nos llevaron a nosotros allá, y si Chiquita ha sido culpable, es porque todas son culpables. ¿Cuál era la estrategia en la zona bananera con el bloque bananero que usted comandaba de las autodefensas? Cuando yo llegué a la zona bananera, ¿qué pasaba? No había... Estaban casi en quiebra todas las empresas bananeras y los productores de banano, porque los sindicatos estaban permeados por tanto guerrilla de EPL como de FARC, y los tenían manejados. Entonces, cuando los barcos llegaban y fondeaban en el Golfo para recoger el banano, toda la fruta, entonces después de que el barco fondea, les tocaba el costo de pagar el costo de la espera del barco ahí a las empresas. Y resulta de que ahí muestran en paro los sindicatos, y las bananeras que se separaban. Entonces, el objetivo principal cuando yo llegué era ir, y que así lo conté justicia y paz, y así lo hicimos, era ir de finca en finca de las empresas, de estas empresas, ir de finca en finca, prohibiendo totalmente los paros, de que quien hiciera paro iba a ser dado de muerte. Y así se hizo. Usted puede buscar las estadísticas y verán de que el último paro en toda esa época que tuvimos nosotros el poder en el Urabá fue en el 95. Cuando se hizo el paro, dimos de muerte unas personas y inmediatamente acabaron los paros, y ya las empresas bananeras comenzaron otra vez a subir. ¿Usted está arrepentido de todo eso que hizo? Claro, y de corazón estoy arrepentido, y por eso estoy comprometido con este proceso, y por eso regresé al país. Yo le confieso que cuando lo oigo hablar de esto, que bueno, además es nuestra, pues a eso vinimos, a hablar de esto, pero le confieso que cuando hablamos de esto, uno siente escalofrío, siente mucha rabia también de lo que ustedes hicieron, siente un gran rechazo, es como que uno dice, pues no tienen perdón, porque mataron mucha gente. Vi que matamos mucha gente inocente, y eso es uno de los primeros tropiezos que yo tuve en paz con los mismos compañeros de las autodefensas, cuando yo comencé a decir que matamos mucha gente inocente. Pero también no podemos olvidar que hicimos mucho daño, pero también servimos para contener esa fuerza que tuvo la guerrilla de las FARC, porque no nos puede olvidar cuando sacaban las guerrillas de las FARC y atacaban un puesto de policía y sacaban 20 y 30 policías amarrados del pescuezo, que los amarraban de cuello con lazo y los llevaban amarrados en pantaloncillos, que la FARC tenía rodeado Bogotá, que la vía al llano estaba totalmente controlada por Romaña, que en el Valle del Cauca la guerrilla tenía controlada la vía al mar, entraban al propio Cali y secuestraban y se llevaban los diputados de ahí. Entonces, todo eso también... nosotros cometimos muchos errores, pero también combatimos esa guerrilla, esas FARC que estaban tan poderosas, y que el Estado se veía muchas veces maniatado en muchas partes, porque dígame usted que hacen 10 policías en una vereda donde no tienen ni comunicación, y que la guerrilla los está atacando, y hay guerrilla autodefensas, ¿en quién se apoyan? Pero muchos errores
que se convirtieron en no, muchas además masacres, no eran la autoridad, además, digamos, no, y hay además, que decir algo claro, y es que no era la autoridad. No era la porque autoridad. queda uno como justificando, De y así ninguna como manera. uno no le puede justificar a las FARC lo que han hecho, pues tampoco les puede. Es que para allá justificar a los iba, es que paramilitares. estamos hablando de masacres, yo no sé a usted qué se le pasa por la cabeza cuando usted y sus hombres asesinaron a más de 3.000 personas, muchas de esas de las cuales usted dice que son inocentes, cometieron masacres como la masacre del Naya, la masacre del el Aracatazo, Alaska, Zabaletas, Barragán, donde murieron mujeres, murieron niños, incluso que los paramilitares decapitaron a muchas de esas personas. Yo no sé usted mirando esas cifras, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza siendo responsable de esto? Eso lo he explicado y eso es lamentablemente es la guerra del país, la guerra que vivimos, una guerra irregular. ¿Y por qué se cometieron todos esos errores? Porque muchas veces llegaba uno a una zona nueva y la misma población, por problemas de la misma población, le decían a uno, el señor que está parado allá de camisa verde es guerrillero. Los muchachos llegaban y tomaban acciones contra esa persona, le daban muerte. Resulta que cuando ya se iba tomando un control de la zona, se daban cuenta que esa persona no era guerrillero, sino que era que tenía problemas con la misma comunidad, por problemas internos de la misma comunidad. Y eso pasó en muchas ocasiones. Y como le digo, la guerrilla, como nosotros operamos de civil, entonces Pero a usted no le duelen todos esos muertos, no le duele todas esas mamás, todos esos huérfanos, toda esa violencia que ustedes dejaron por el país. Claro que me duele y por eso me he comprometido con el proceso de CIPAS y he contado la verdad y he contado de quiénes nos ayudaron y quiénes nos apoyaron. Porque si no me doliera y no estuviera arrepentido, no contaría la verdad ni estuviera exponiendo mi vida y la de mi familia por que he vinculado a generales, a coroneles, capitanes, hasta soldados. Entonces, sí estoy comprometido y por eso lo sigo haciendo. Y por eso regresé al país, para seguir comprometido con el proceso de paz y para demostrarle a las víctimas y al país de que estoy arrepentido de corazón y quiero resarcir en algo, porque el daño que hicimos no se va a resarcir en nada, pero así al menos en algo para que eso no se vuelva a repetir. ¿Y usted puede dormir tranquilo? Lamentablemente es difícil, porque usted sabe que en la guerra uno vivió cosas muy difíciles que es muy difícil para uno como persona. Uno de esos episodios que repito, le da a uno escalofrío incluso preguntarlo por la crudeza de los hechos, es las técnicas que utilizaban los paramilitares, las motosierras, decapitar a la gente. ¿Por qué utilizaban esas técnicas? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que había que utilizar esas técnicas en esas acciones de ustedes? Y esas son acciones que no eran directriz de la comandancia de la autodefensa, son acciones que se fueron saliendo de mano. Las autodefensas crecieron demasiado, se perdió la esencia de autodefensa, se perdió en la lucha antisubversiva real cuando comenzamos, y fueron decisiones que fueron tomando los comandos medios o comandos de contraguerrilla o en su momento en la batalla, pero no era una directriz de la comandancia, eran decisiones que tomaban personas y por las cuales nosotros tenemos que asumir responsabilidad porque éramos los dirigentes de ese grupo. Vicente Castaño, ¿está muerto o está vivo? Pues no puedo decir que está muerto porque no ha habido pruebas de que esté muerto. Hasta la última vez que lo vi estaba vivo, que lo vi en Villa Esperanza cuando estábamos en la negociación con el gobierno, fue la última vez que lo vi, pero no sé, no puedo decir si está vivo o muerto. Él decía que usted había sido de las FARC, ¿usted fue de las FARC? No, lo que pasa es que yo manejé camiones en Urabá, ¿cierto? En el año 93, 94 nosotros nos comenzamos como camioneros y conocíamos a toda esa guerrilla que operaba en la zona de Urabá, y yo cargué milicianos y cargué mucha guerrilla y conocía a toda esa guerrilla, pero nunca fue un miembro de las FARC. Un miembro de las FARC, no. Pero sí les colaboré mucho y los cargué y los moví de un lado a otro y todo, pero que yo haya sido un miembro directo de las FARC, no. ¿Por qué se volvió usted paramilitar? Porque lamentablemente yo tenía mi camioncito, de un camión en el Urabá, y cargaba plátano y cargaba también contrabando de turbo hacia Medellín, y un día venía con un viaje de contrabando para Medellín y un grupo de las FARC me robó el camión. Yo los conocía a los guerrilleros que quitaron el camión y les dije pues que no me quitaran mi camión, que bajaran el viaje, y ellos que no, que eso ya, que nada, que yo perdía. Entonces yo me di cuenta de el camión, me metí de noche, lo prendí, me lo llevé y no pude volver a Urabá, y ahí tuve la oportunidad de meterme a la autodefensa y me metí y regresé a Urabá ya diferente, ya como autodefensa, ya a combatir esa guerrilla. Hoy cuando se mira, y es un poco en la dirección de la pregunta de Jairo, cuando se mira y retrocede, ¿se volvería a meter a los paramilitares? Me quedaría con mi camión. Con el camión.
¿Fidel Castaño está muerto o no? Pues yo a Fidel Castaño nunca lo vi vivo ni muerto, o sea, no lo conocí. No sé. Pero la información que ustedes manejaban... Que está muerto. Pero veo que usted queda con la duda de Vicente. ¿Usted no cree que él esté muerto? No, sí, porque creo que inclusive, no sé, yo estaba en Estados Unidos, no sé muy bien ahora, pero creo que el cuerpo de Fidel hasta lo entregaron también ahora en el proceso de justicia y paz, si no estoy mal. Entonces, y han contado ya todo el proceso de cómo fue la muerte de Fidel Castaño. ¿Qué sabe usted de la masacre del Aro? De la masacre del Aro no participé en ella, es una masacre que le tocaba creo que fue con el Mineros y apoyo del grupo de Sopetrán, pero no sé si Sopetrán no participaba, pero sí sé que era el grupo Mineros, pero no tuve nada que ver, ni tengo conocimiento. Cuando le mencionábamos la masacre del Naya, ¿por qué la ordenaron? La masacre del Naya no fue una masacre ordenada, y eso se ha clarificado en Justicia y Paz. Es una incursión que se iba a hacer hacia el Naya para tratar de controlar esa parte de la cordillera que era un cordón de movilidad que tenía las FARC y el ELN. Y lamentablemente en la zona los muchachos capturaron unos guerrilleros, que eso está documentado en Justicia y Paz. Capturaron a 2 milicianos y está documentado con nombre, y las mismas víctimas lo han identificado. Y estas personas comenzaron a señalar a la gente y los muchachos comenzaron a llevar a cabo esas acciones que terminó en la masacre del Naya. En el caso del Aracatazo. En el caso del Aracatazo, eso fue del año 95, fue una orden que yo di para ir a darle muerte a 3 personas que teníamos información que eran de la UP, pero que no solamente eran políticos de la UP, sino que hacían parte también de las FARC, que eran miembros de las FARC, y ordenamos darles muerte, y los muchachos fueron y se metieron a una parte y mataron, creo que fue 18 personas, no recuerdo mal, y hicieron una acción mal hecha, y por eso Carlos decidió y los entregó al ejército. Esa misma semana que pasó la masacre, los entregamos al ejército. Cuando terminaban de hacer una masacre, ¿qué hacían ustedes como comandantes cuando les traían parte de lo que habían hecho? Doloroso, porque muchas de esas masacres, como lo digo, fueron naciones que no fueron planificadas, sino que se llevaron a cabo en el área y decisión de los comandantes o de los mismos muchachos, y muchas veces tomaron acciones disciplinarias con la muerte de los comandantes que tomaron a cabo esas decisiones, y otras nos tocó afrontarlas y darle la cara al país, y como lo estamos haciendo ahora. Ustedes, al igual que la guerrilla, también reclutaron a menores. ¿Ustedes reconocen y aceptan eso? Claro, es que yo en Justicia y Paz, yo cuando me movilicé, yo entregué los menores a bienestar familiar. ¿Cuántos menores? No recuerdo cuántos fueron de Bananero, pero fueron pocos, como unos 8. Y nosotros no reclutábamos, nosotros le dábamos trabajo a la gente, porque nosotros le dábamos... La gente que trabaja en la autoridad era voluntaria, se le pagaba un sueldo. ¿Pero sabe que eso mismo dicen las FARC? No, porque nosotros les pagamos un sueldo. Nosotros le pagamos un sueldo, una ubicación. ¿Cuánto le pagaban a un paramilitar que entraba? A un raso, un sueldo mínimo. Y de ahí para iba subiendo, depende un raso le pagaba sobre el sueldo mínimo. Y se le iba pagando después de la función que iba cumpliendo, se le iba aumentando en su época. Pero tampoco nadie va a creer que el que se quiera salir lo iban a ustedes a dejar, váyase ya, no le pagamos más y váyase. No creo que tampoco fuera la manera de actuar así. Lo pueden decir los mismos postulados, que hay miles de patrulleros, y pueden decir si se podían desmovilizar y retirar o no. ¿Ustedes HH o carepollo? Es que... Carepollo. No, a mí me decía, Vicente me decía carepollo. ¿Pero que a usted le parecía más elegante HH? No, a mí HH no me decían en la autodefensa, a mí HH me colocan después del movilizado. Cuando estamos en Ralito, que comenzamos la negociación, mandamos a hacer unas camisetas y unas gorras, y en las gorras me colocaron HH, porque mi nombre en la militancia de la autodefensa era Hernán Hernández. Entonces abreviado y colocaron HH, pero en siempre que perdí otra vez, siempre fui Hernán, el Mono Velosa, y Vicente, que me decía carepollo. ¿Y por qué carepollo? Vicente me decía así. ¿Por qué termina usted capturado en lugar de resultar como los otros que terminaron entregando todas las armas y tal? Usted ya se había desmovilizado, usted aparece en Ralito, pero luego como que desaparece Ralito, digámoslo así, y luego aparece capturado. No, es que esa es la interpretación que le dan ustedes a Ralito. Ralito no era un centro de reclusión ni un centro de detención. Yo estuve en Ralito toda la etapa de negociación, salí antes de la movilización yo salí el día antes de movilizarme, porque fui llevado por el mismo comisionado de Palos, que lo Restrepo en helicóptero, sí, hasta el corrimiento del 2 de Turbo, donde comenzamos a organizar la movilización del bloque bananero. Recibí llamadas no voy a decir nombres para que no me pregunten nombres, de algunos desmovilizados de las autodefensas, de que tenía que parar ese proceso en Urabá
que porque ellos tuvieron una reunión con el comisionado de paz y le decían que tenían que parar las desmovilizaciones porque el proceso de reinserción era un fracaso. Que esto era un fracaso, y esto puede dar fe el doctor Luis Carlos Restrepo, que el proceso de reinserción era un fracaso y que era un fracaso. Entonces el doctor Luis Carlos Restrepo dijo: la reinserción no es un fracaso, la reinserción es un éxito si nos comprometemos. Y sacó un avión positivo y les puso todo lo que estábamos haciendo en Urabá en conjunto con el gobierno, porque el gobierno nos apoyó. Y entonces inmediatamente me llamaron, me dijeron que yo tenía que parar todo eso en Urabá. Entonces ya por seguridad el gobierno me sacó a mi Urabá. Yo me quedé acá en Medellín. A mí me dan orden de captura el 7 de abril del 2007, el mismo día que me capturaron por la masacre de Naya. Pero antes usted nunca había tenido una orden de captura. Yo no tenía orden de captura. Oiga, hay una cosa muy importante en la colaboración suya en Estados Unidos, y es que usted cuenta quiénes fueron esos narcos que luego se hicieron pasar por jefes paramilitares. ¿De quiénes habla usted? Bueno, cuando inclusive que eso, y hubo periodistas que estaban allá en Calima, el día que nos íbamos a desmovilizar, y se dieron cuenta del problema que tuve yo con Báez. Ese día fue Báez y Mancuso y don Berna de vía telefónica, porque ellos querían desmovilizar a Gordolindo como jefe paramilitar, como jefe del bloque Calima. Pero era un narcotraficante. Sí, lógico, y yo siempre les dije, y siempre lo he dicho, Justicia y Paz, y así lo dije, y siempre estuve en eso, y la justicia me dio la razón. O sea, el Gordolindo nunca fue un comandante paramilitar. El Gordolindo aportaba unos dineros como narcotraficante a las autodefensas por el beneficio de poder traficar y el beneficio de poderse esconder en una zona. ¿Quiénes eran los otros colados? Pues para mí, Pablo Mellizo tampoco, los Mellizos tampoco nunca fueron paramilitares. El Tuzo. Gordolindo, el Tuzo, también lo dije en Justicia y Paz. No era paramilitar. El Tuzo tampoco era paramilitar. El Tuzo, mucha gente se metió para tratar de evadir la extradición. Macaco. Pues Macaco, desde antes de llegar a las autodefensas ya era narco, pero cuando llegó a las autodefensas pues montó un grupo muy grande. Pero antes de llegar a las autodefensas ya trabajaba con el narcotráfico. O sea, no era un paramilitar puro, entre comillas. Eso, aunque después los paramilitares, obviamente para nadie es un secreto, que estaban en el narcotráfico también. Es que ese fue el problema, que los narcotraficantes se apoderaron de las autodefensas, y cuando nosotros, los que éramos autodefensas, que iniciamos como autodefensas desde que comenzamos a fundar la JACU, le podíamos pagar, como les decía ahora, un sueldo mínimo a un patrullero. Esta gente llegaba y le pagaba $1 millón. Entonces ya para nosotros era muy difícil conseguir personal, porque ya todo el mundo quería trabajar era con Macaco. Cuando usted dice que el narcotráfico se toma las autodefensas, me imagino que está hablando de Diego León Montoya, uno de los jefes del cartel del Norte del Valle. No, don Diego nunca hizo parte de las autodefensas. Fue un colaborador, pero nunca hizo parte como lo quiso hacer Gordolindo, el Tuzo, los Mellizos, no. Pues no quiso ser jefe, pero sí estaba involucrado directamente con las autodefensas, porque las financiaba, traficaba con ustedes y demás. Bueno, conmigo nunca traficó, pero sí apoyaba y pagaba impuestos por las salidas de narcotráfico que tuviera en zonas de autodefensa. El Norte del Valle, los jefes del cartel del Norte del Valle quisieron tomarse o se tomaron cierto sector de las autodefensas. Es que, como le digo, mucha gente del Valle, como fue Gordolindo, como fueron los Mellizos, llegaron a las autodefensas y montaron grupos, que ellos hacían parte de los carteles del Norte del Valle. Pero en el Norte del Valle, ellos eran independientes. Nosotros teníamos prohibido como autodefensas tener gente de autodefensas de Bugalagrande hacia Cartago. Esa es la zona de ellos. Eso lo controlan ellos totalmente. Ya habíamos hablado de don Diego. Jairo, hay otro tema que me parece muy interesante que lo toquemos aquí, y es hasta qué punto usted tuvo algo que ver con el nacimiento de ya las bandas criminales, los urabeños. Teníamos los una lista ahí y el Clan del Golfo, porque es que estamos haciendo la lista, Juan de varios que trabajaron con usted, pero que después terminaron en los urabeños siendo comandantes y que además fueron dados de baja. ¿Tiene usted una lista? Mire, son Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, está Roberto Vargas, alias Gavilán, está Francisco José Morela, que es el negro, y está Jairo Durango, que conocido como La Guagua. Todos estos hombres de la más alta jerarquía de esta banda criminal de los urabeños fueron dados de baja precisamente en duros operativos de la Policía Nacional, y estos hombres pues pertenecieron a las autodefensas que usted dirigió. No. Yo dirigí el bloque Calima y el bloque Bananero, y el señor Juan de Uso David trabajó para mí, y el señor Sarley, que era Morelos, también trabajó para mí en el bloque Calima. Pero Roberto Gavilán nunca trabajó para mí, ni La Guagua tampoco nunca trabajó para mí. Y después de que nos desmovilizamos, cada quien, es como los que están ahora en la cárcel. Yo no los tengo obligado a que estén en la cárcel.
y les tienen que entregarse, y no, cada quien después de que se movilizó ya es independiente y ya es dueño de su vida, ya no recibe órdenes de nadie. Ya si ellos se fueron para allá, eso es, y por qué hay gente también del Elmer Cárdenas, del Central Bolívar, hay de todas las puertas de ¿Por qué nacieron esas BACRIM? ¿Por qué? No sé, no tengo conocimiento. ¿Qué quedó mal hecho? Porque tiene que ser que algo quedó mal hecho en el proceso de paz con los paramilitares. Yo creo que fue el proceso de reinserción, que de pronto faltó más compromiso de los mismos desmovilizados. Pero y del gobierno también, porque si no hay una ayuda psicosocial y no hay una reinserción verdadera para que ellos puedan montar proyectos productivos verdaderos y sostenibles, los muchachos no saben nada más. O sea, lo que vemos es que los urabeños, el mismo Clan del Golfo, es un apéndice, algo derivado de los grupos paramilitares, porque ahí están los principales jefes, estuvieron en las autodefensas. Usted sabe que, y la historia lo dice, como está pasando ahora con la FARC, de toda negociación, de toda desmovilización de cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, de cualquier desmovilización que se haga de grupos armados ilegales, siempre van a haber reductos que se rearman. Y eso es un índice que manejan las estadísticas. Y eso ya no lo podemos controlar ni nosotros ni el gobierno. ¿Hay paramilitarismo en Colombia hoy o no hay? Para mí no. Las FARC dicen que sí hay. Pero es que la FARC vende el paramilitarismo en todas partes, desde la puerta, pero para mí no hay paramilitarismo en Colombia. ¿Estos grupos BACRIM qué son? Pues es que lo están demostrando. Y son delincuencia que está organizada, que están tratando de control en las zonas. Y mire que no hay son como grupos como grupos en muchas zonas. Como no hay un gran comandante. Pero Otoniel, por ejemplo. Pero yo veo ¿Usted trabajó con un hermano de Otoniel? ¿Fue socio de un hermano de Otoniel? No, yo no socio, yo era comandante. Comandante. Yo era comandante de un grupo de autodefensas. Yo no era socio de ellos. Uno de ellos trabajó como comandante del grupo del bloque Calima. ¿Y usted tuvo alguna relación con Otoniel? No, Otoniel trabajó en los Llanos siempre. ¿En los Llanos? Sí. Él trabajó con el Centauros siempre. Uh-huh. Estos desmovilizados que terminaron entregando unos testimonios al senador Iván Cepeda contra Álvaro Uribe, usted sabe que terminó este proceso en la corte. Álvaro Uribe denunció al senador por supuesta utilización de falsos testigos en su contra. La corte dijo que Iván Cepeda era inocente y pidió más bien compulsa de copias, ordenó una compulsa contra el senador y expresidente Álvaro Uribe por estar supuestamente en conductas de falsos testigos, más bien contra Iván Cepeda. ¿Usted conoce a esas personas que han estado mencionadas en ese proceso? Sí, por ejemplo, Simón trabajó conmigo en el bloque Calima. Cuando yo me desmovilicé del bloque Calima, él trabajaba en el bloque Calima. Él antes perteneció al bloque Metro. Uh-huh. Él perteneció al bloque Metro desde el inicio del bloque Metro. Ya después, cuando la guerra con el bloque Metro, que el bloque Metro se acabó, que los terminaron, él hizo parte del bloque Calima. ¿Usted cree que Iván Cepeda ha montado testigos falsos contra Álvaro Uribe o Álvaro Uribe ha montado testigos falsos contra Iván Cepeda? No sé, no puedo dar un concepto de ninguno de los dos porque no estaba acá en el país, desconozco qué fue lo que pasó, pero no tengo conocimiento. ¿Esta persona, Simón, podría tener información fidedigna, real, de alguna vinculación del expresidente con el bloque Metro, con la creación de este bloque paramilitar? Vuelvo y le digo, como le dije en el inicio, sí. Soy un convencido de que si alguien tuviera pruebas o tuviera algo que decir del señor Álvaro Uribe Vélez, ya lo hubieran probado. Pero es que realmente no ha habido alguien que saque pruebas o que diga eso así. Si alguien tuviera pruebas, ya lo hubieran dicho. O alguien que hubiera dicho, sí me reuní con él así, pero nadie lo ha dicho. O sea, para mí, lo que han dicho son muchachos que no tenían la injerencia o tenían el acceso a esa clase de información o tenían la capacidad en ese momento de mando para poder tener acceso a una persona como un señor, el presidente. ¿Ustedes influenciaron en las elecciones, por ejemplo, de Álvaro Uribe? Yo no. ¿Su bloque no? No. ¿Y las otros? No sé los otros. Yo no respondo, hablo por los míos, no sé los otros. ¿Nunca le dieron información sobre eso? No. ¿Cómo se apoderaron del DAS? ¿Cómo infiltraron el DAS los paramilitares? En la época de Noguera. Jorge Noguera. Pero es que eso es un tema más bien con el bloque norte, no con las autodefensas. Ya. Es que ese es otro error, que es que las autodefensas las ven como una sola a nivel nacional. No. Las autodefensas nunca fueron unidas, las autodefensas siempre fueron grupos independientes. Por ejemplo, yo no tenía nada que ver con G40, ni él conmigo, ni yo le recibí una orden a él, ni él a mí. Lo mismo que yo a Mancuso tampoco le recibí una orden, porque él no era mi comandante. Pero está comprobado que lograron infiltrar el DAS, está Jorge Noguera, está capturado. No, pues sobre todo está condenado. Condenado. Sí, está por eso. Pero como digo, es un tema con el bloque norte. Está condenado,
El Congreso quedó comprobado que varios políticos eran fichas de los paramilitares. De las autodefensas. Y se habla también de la justicia, hoy que está pues en el escarnio público todo el escándalo del cartel de la toga. ¿Ustedes lograron infiltrar en ese momento magistrados, fiscales, gente de la rama judicial? Mi bloque, hablo por mis bloques, no. Que yo también no sé otros bloques. ¿Los políticos con los que usted tuvo alguna relación? Los denuncié en Justicia y Paz y fueron juzgados. ¿Quiénes son esos políticos? Los que hablé, el doctor Martínez. Juan Carlos Martínez, cuando hablé del acuerdo que hicimos entre Harmún, Alemán y yo en Urabá para los cuatrillizos. Y todo el tema político yo ya lo hablé. Antonio Valencia, Antonio Valencia, que Quintero. Todo ese hacía parte de los cuatrillizos. Y Valencia trabajaba para el bloque del Cárdenas. Y lo mismo que el ex embajador, ¿no? Chávez Mosquera, si era directamente con el bloque de Calima. ¿Qué pasó con esos políticos? ¿Usted cree que terminaron pagando lo que tenían que pagar o no? Pues que hoy vi la sentencia de Ñoño y que 6 años o sea, es más fácil, entonces se enriquecen, salen con toda la plata del mundo y pagan nada, porque 6 años que pagará por ahí 3 años. ¿Usted sí dio algo? ¿Usted sí dio plata? Sí, yo he reparado, y la justicia, y usted puede pedir en la unidad de bienes de Justicia y Paz, y no bienes, que ese es otro error, que yo no entregué bienes quitados a las víctimas, yo entregué bienes comprados con la plata que yo conseguí en las autodefensas. Pero la gente también puede estar pensando, ¿qué clase de justicia tenemos cuando usted y sus hombres, 3.000 crímenes y 8 años de cárcel? Pero estamos aportando y era un conflicto armado. Este era un político que representaba al país, que hacía las leyes, que representaba al pueblo, y que supuestamente estaba haciendo las leyes para que ese país no hubiera gente como nosotros o grupos armados como nosotros. Y estaba robando la plata de la salud, la plata de la educación, la plata de los servicios públicos. ¿Qué opina del proceso de paz con las FARC? Pues yo creo que es muy importante para el país, que para el país es muy beneficioso. Creo que no se haya creado otra ley, creo que con Justicia y Paz debe haber sido Justicia y Paz. Justicia y Paz es una ley elaborada donde obliga a contar la verdad, obliga a reparar, hay cárcel y era de pronto le hecho otra reforma para que ya hay guerrilleros que están en Justicia y Paz de las FARC. Entonces era haber de pronto ampliado un poco más Justicia y Paz para haber vinculado a las FARC. ¿Para usted tenían que ir las FARC a la cárcel? Pues yo creo que todavía yo creo que no se han librado. Yo creo que todos tienen que ir a la cárcel. Pero Timochenko es candidato presidencial, por ejemplo. Pues eso es, ¿cómo le digo yo? Lo he visto de 2 puntos de vista. Un error porque debían ir primero a la cárcel y después buscar sus beneficios para poder entrar en política. Y otro es de que es un acierto porque así le demostramos a ellos mismos y le mostramos a la comunidad internacional, a Europa y a donde ellos han vendido esa imagen de que ellos eran los Robin Hood de acá de Colombia. Les demostramos de que realmente el pueblo no los quiere. ¿Y qué piensa de Timochenko, como le pregunta Vicky, hoy es candidato presidencial? Pues no sé, no tengo como que opinar ahí, no. ¿Votaría por él? Lógico que no. ¿Por otro de los miembros del secretariado al Congreso? No tengo las mismas ideas políticas y pues yo no comparto las mismas ideas políticas que ellos. ¿Usted está aspirando a quedar en libertad? Sí, claro, yo estoy cumpliendo Justicia y Paz todo lo que he cumplido y aportado, y creo que no lo digo yo, lo dicen las mismas víctimas, lo hice el mismo proceso. He sido los que más he cumplido Justicia y Paz y espero que terminar lo más pronto posible. ¿Qué se ve haciendo cuando salga de aquí de la cárcel? Seguir trabajando con el proceso, porque creo que la reinserción es una de las etapas principales de este proceso y está abandonada, y quiero salir a trabajar en el proceso de reinserción para tratar de que lo que decía ahora acá el periodista, esos muchachos encuentren otra opción y no encuentren otro grupo armado y encuentren una opción en la vía legal de seguir trabajando. ¿Qué piensa de aquellos que hoy están de acuerdo con que las FARC no paguen cárcel, pero les pareció que fue poco que ustedes pagaran o fueran extraditados o vinieran aquí a responder 8 años? Es que muchos se rasgaron las vestiduras cuando nosotros negociamos y de que íbamos a pagar 8 años de cárcel, y hoy en día pelean para que la FARC no les den un día de cárcel. Entonces ahí demuestran sus convicciones políticas, porque nosotros sí cumplimos y le hicimos mucho daño al país, pero entonces ahí es donde vamos, lo que usted decía ahora. Entonces si no hay unos espacios donde vamos perdonándonos unos a otros, entonces en uso y concepto tenemos que ir todavía en guerra.
Una persona como usted, ¿cuántos homicidios reconoció usted? No, yo he reconocido, es que esa es otra mala interpretación, sí. No es míos, sino de que hayan cometido los grupos, comandó. Eso, hechos que yo muchas veces ni me di cuenta que sucedieron, pero que ahora por línea no tengo que asumirlos. Por eso, ¿cuántos reconoció? En el momento he reconocido que estoy sentenciado, tengo como 300 y algo sentencias, pero en todo el proceso que vamos, va muy lento el proceso, tenemos más de 3.000 hechos de todo, desplazamientos, amenazas, extorsiones, homicidios. Cuando usted mira en el espejo a Eber Velosa, ¿qué piensa de Eber Velosa? Pues creo que sí, que por eso estoy comprometido con el proceso para tratar de sacar todo eso. Yo lo dije un día ¿cómo se llama eso? Nos sentaron con las víctimas, con las madres de 5 muchachos que fueron muertos en el conflicto, a pedirles perdón, y como le digo yo, y soy convencido de eso. Una madre le dijo a usted en la cara que no le iba a perdonar. No, eso no fue eso. Lo que yo le digo a ella es de que yo comprendo si ella no me perdona, porque si yo mismo no soy capaz de perdonarme todo lo que hice, entonces yo sé que ellas es muy difícil para ellas mismas perdonarme por lo que les hice. ¿Usted no se ha perdonado? Es difícil, es muy difícil porque es que... ¿Y cómo puede vivir uno sin eso, sin ese perdonarse a uno mismo? Nosotros tenemos que cada día estarnos construyendo más como personas y como espiritualmente uno tratar de encontrarse uno mismo y ir evacuando todo esto para poder uno descansar un poco. ¿Tiene miedo? Claro, el miedo es lo que nos mantiene vivos. ¿Le molesta cuando alguien le dice que usted es un asesino? No porque me lo merezco, porque lo hice y tengo que pagar por lo que hice. Quisiera, ya vamos terminando la entrevista, preguntarle por los hermanos Villegas Uribe. ¿Se acuerda de los hermanos Villegas Uribe? Conocí uno, no sé cuál de los dos es, que mantenía... Luis Alberto Villegas Uribe, seguramente, que era empresario y tenía tierras. Uno que tenía una estación de servicio en San José de Luz, que tenía relación con el bloque Metro y... ¿Fue al que mató Julián Bolívar? Creo que fue a ese, sí. Ese era muy cercano a las autodefensas. Ese señor, pues era muy antioqueño. Ellos eran muy antioqueños y ayudaron a crear todo este bloque Metro de las autodefensas. Eran muy cercanos a Jota y al panadero y al mismo Lecero. Algunos miran este tema con algunas suspicacias, es decir, dicen, bueno, estos señores Villegas Uribe eran muy cercanos a la familia de Uribe Vélez. ¿Tendrían alguna relación en torno justamente a todo este tema de los paramilitares? Pues yo que sé uno de los Villegas y no sé el otro. Ese que digo que mató a Julián Bolívar, ese sí lo conocí yo y sé que tenía cercanía con el bloque Metro. El otro no sé. Pero ya de la vinculación de ellos con Uribe o de Uribe con ellos, ya yo no tengo conocimiento. Todas estas cosas que se han dicho de Uribe, usted sabe, en torno a las supuestas relaciones de él con paramilitares, ¿usted cómo se imagina esto? Digamos, si uno de esos procesos llegara a prosperar, ¿se lo imagina cómo? Pues yo realmente no creo que prospere porque es que no creo que haya pruebas para, como le digo, llevamos cuántos años de este proceso y ¿quién le saca una prueba contra Uribe? Nadie. ¿En Estados Unidos le preguntaron por Uribe? No. ¿En algún momento usted quiso retirarse de las autodefensas, de los paramilitares? Sí, yo a mediados del 96, cuando estaba la guerra en Suror, en el Urabá antioqueño, a mí me ponen una bomba en la casa mía, la mujer mía estaba en embarazo, la que era mi esposa mía en ese momento, estaba en embarazo de la primera hija mía, me ponen una bomba el Jueves Santo del 96. La niña mía nace a los 4 o 5 días y yo ya venía con la idea de retirarme porque la guerra en Urabá estaba muy dura y yo al ver todo lo que estaban haciendo los muchachos, los excesos que estaban llegando. ¿Y cuáles eran esos excesos? Excesos de lo que les hablaba usted ahora rato, que mochaban cabezas, que hacían cosas con las personas que a mí me parecía también, yo estando en el conflicto me parecían horribles, entonces yo como me puse a pensar, yo no puedo llegar a esto, yo no puedo llegar a convertirme en esto. O sea, una cosa es mi lucha antisubversiva y mi lucha con la guerrilla y tratar de limpiar, de luchar contra esa subversión. Otra cosa es convertirme en lo que ellos, lo que yo veo que están haciendo. Entonces yo me fui a donde Luz Castaño, a la 35, allá a la 20, perdón, creo que fue,
y hablé con Vicente y con Carlos, les dije que yo quería retirarme y les dije el por qué. Ellos me dijeron que no me podía retirar, que porque esa zona era muy difícil y que solamente yo era capaz de manejarla, y entonces que más bien sacaron unos días de vacaciones y regresaba otra vez a trabajar, pero no me dejaron retirar porque yo estaba, o sea, me sentía mal de ver todo lo que estaba pasando y que yo como persona no veía que estuviera bien hecho. ¿Y eso en qué año fue? El 96. ¿Y usted se va de vacaciones y qué pasa en las vacaciones? ¿Por qué regresa? Yo me voy de vacaciones, me voy a vivir a Tuluá Valle. Ahí trato de organizarme y estaba tratando de montar un almacencito de remolachadora de bandas de carros para poderme trabajar ahí. Y un día veo a otro compañero por allá que había trabajado conmigo, que nos trabajaba con nosotros en autodefensas. Lo veo por allá rondando cuando yo estaba. Entonces yo me asusté, me escondí. ¿Pensó que lo iban a matar? Claro, yo pensé que me iban a matar. Entonces lo que hago es mismo, yo digo, bueno, si me van a matar, me van a buscar. Entonces lo que hago es cojo un carro y me vengo para Medellín, a Monte Cassino, que ahí mantenían los castaños. Y ahí estaba Carlos. Y entonces le digo, Carlos, si me van a matar, estaba Carlos y Lucas. Acá estoy. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, pues que por ahí estaba, creo que era el gato. Por ahí estaba el gato en Tuluá y él no tiene que estar haciendo nada porque no es de por allá. Entonces me acuerdo mucho que me dijo que por él se lo he hecho yo pensar que ellos me iban a matar, él me podía matar. Que porque yo podía hacer algo contra ellos pensando que yo le iba a matar. Entonces le dije, pues estoy dando la cara. Entonces ya me dijo, no, entonces ahí fue cuando me puso de coordinador con Lucas en la creación de los grupos, ¿no? Que estábamos comenzando a montar el grupo de La Ceja, de Frontino, y comenzamos con todos los grupos. ¿Qué pasó con Lucas? Lucas creo que está en la calle, no sé, él se movilizó con el Nutibara, él está en la calle. Pero le precluyeron todos que era un tipo muy importante y pareciera como que apenas ahora nos estamos dando cuenta de su importancia. Era la mano derecha de los Castaño. Yo desde que comencé mi inversión en Justicia y Paz he dicho quién era Lucas en Justicia y Paz y quién era Lucas en Autodefensas en el inicio hasta que lo cogieron, porque cuando lo cogieron en esa parqueadero Padilla, que decían que era que el Palomar y las autodefensas, desde luego era el que manejaba todas las finanzas, pero también manejaba las coordinaciones con la ley, con políticos y con los grupos, porque mi jefe inmediato en ese momento era Lucas. En cuanto a las violaciones, de la FARC no han reconocido que sus comandantes violaban a las mujeres. En los paramilitares también se ha dicho que los comandantes y los propios paramilitares violaban a mujeres, incluso muchas menores de edad. ¿Eso es cierto? Bueno, pues lamentablemente se ha documentado y se ha probado de que mucha gente lo hizo. Son casos que yo me quedo aterrado porque supuestamente nosotros matamos a los violadores y ahora resulta que muchos de los muchachos y muchos excomandantes que se hayan para las víctimas los han enfrentado y han resultado que también estaban violando mujeres cuando supuestamente nosotros estábamos para combatir todos esos delitos. Era como una especie de arma de guerra el atacar a las mujeres sexualmente. Para mí son no armas de guerra, para mí son como digo yo, como depravaciones personales de cada quien que lo hizo, porque que yo sepa en ningún entrenamiento o ninguna orientación militar se nos dio esa orientación de que utilizábamos a las mujeres como arma de guerra. ¿Y las mujeres que estaban en las filas de los paramilitares las obligaban a abortar? Pues que yo en mi grupo no tengo conocimiento. También había ataques sexuales, violaciones contra menores de edad. Eso también fue, bueno, es que está aprobado. Hernán Giraldo, por ejemplo, esto es una cosa que no es un secreto. Hernán Giraldo era, en las autodefensas, un depravado sexual que utilizaba a niñas menores de 15 años. Sí, es vírgenes. Ahora en este proceso es que yo me di cuenta, también pasó un caso muy específico desde el Calima. Hicimos una incursión a Buenaventura y a Zabaletas, y ahí resultó una señora que la habían violado, eso fue el principio del proceso, y que la había violado a Díaz del Cabo. Yo dije, no, yo me puse hasta bravo, y yo decía que no, y que yo metía las manos al fuego por el cabo, que era una gran persona, y resulta que el cabo después reconoció que sí. Yo no entiendo cómo una persona en medio de un combate, de una incursión, tiene la mentalidad y la capacidad para ir a violar a una mujer que estaba allá. Esa mujer, él fue y la violó en su casa y se fue otra vez, y nadie se dio cuenta. ¿Cómo lo prepararon a usted para ser parte de los paramilitares? ¿Cómo? Nos dan un entrenamiento militar, había una escuela, cuando se llamaba la 35, había una escuela allá, había unos instructores allá, cuando eso estaba JL, estaba Estopín y Doble Cero, que fueron los que nos entrenaban a nosotros en el 94, y ellos nos dan una instrucción militar. ¿Ellos y había militares de verdad activos metidos en esas instrucciones?
En ese momento Atíos no, en ese momento que yo conocí, Doble Cero fue militar retirado y JL también era militar retirado. Pero Atíos, ese entrenamiento que me dieron, no fue Atíos. Al final, ¿usted cree que podría haber un perdón entre los comandantes paramilitares y los comandantes de las FARC? ¿O no? Yo creo que un perdón más que entre nosotros como comandantes, más tenemos que unirnos para pedir un perdón a las víctimas y al país. Porque es que nosotros no ganamos nada aunque nos perdemos nosotros cuando no hemos conseguido el perdón del país y las víctimas que entre ambos hicimos tanto daño. Yo creo que hay que buscar un perdón desde las víctimas y buscar que las FARC se comprometan como no hemos, o al menos hablo en mi persona, como me he comprometido con el proceso de justicia y paz con las víctimas para que cuenten la verdad. ¿Usted cree que sus excompañeros paramilitares que se quedaron en Estados Unidos quieren hacerle daño? ¿Porque se vino a Colombia? Me da miedo porque pues la justificación de ellos que hacen de Estados Unidos es esa, de que el día que yo llegara acá, en el mismo aeropuerto me iban a matar. Eso es lo que le dicen a los jueces allá en Estados Unidos, y inclusive acá ahí llevan testigos y todo de acá de Colombia. Entonces yo tomé la decisión de venirme porque yo creo justicia y paz. ¿Pero usted cree que ellos lo quieren matar? Me da temor. ¿Siente miedo? Me da temor. Y ellos hoy están fuera ya de la cárcel y disfrutando, me imagino, de unas fortunas. Hay muchos afuera que viven allá en Miami. ¿Usted es muy rico? No. La justicia transicional, justicia y paz, ha hecho un buen trabajo y ellos pueden mostrar todo lo que yo entregué, todo lo que tenía y todo lo que entregué para reparar a las víctimas. ¿Y de qué va a vivir cuando salga de acá? Pues eso es lo que hay que tratar de... Por eso hay un proceso de reinserción y un proceso de resocialización acá en las cárceles que lidera el mismo gobierno, el Ministerio del Interior, el INPE, y entonces es donde tenemos que capacitarnos y porque tenemos que resocializarnos para aprender a vivir con poquito, para aprender a vivir como con las necesidades que tenemos y vivir como una persona normal. Los que se han quedado allá en Estados Unidos dicen que son muy ricos, que tienen muchas fortunas, que tienen unas grandes fortunas. Es que los que se quedan en Estados Unidos vi que no están obligados a reparar porque ya salen del proceso, ya no tienen que volver acá, entonces no van a tener que pagar acá, entonces ellos se quedan tranquilos. ¿Y cuál puede ser el interés de la justicia de Estados Unidos en demostrar que justicia y paz no sirvió para nada? No es que la justicia de Estados Unidos lo esté demostrando, es que es una estrategia de los que se quieren quedar allá. Y como hay un convenio que es el CAG, de que dice que si una persona prueba de que en su país va a correr peligro, no puede ser deportada a Estados Unidos. Entonces por eso ellos le prueban y llevan testigos y prueban de que si llegan acá los van a matar. ¿Cómo fueron esos años allá en la extradición? ¿Usted corrió peligro allá, en las cárceles de Estados Unidos? No, allá estuve siempre en cárceles seguras y nunca tuve problema. ¿Con nadie tuvo problemas? No, nada. ¿Cuál es la diferencia entre una cárcel como esta, la de Itagüí, y las cárceles en las que estuvo en Estados Unidos? Pues la diferencia de la familia, la lejanía de la familia, y pues el resto todo muy normal, los mismos tratos. ¿Y usted qué hizo esos años allá en Estados Unidos? Porque es que cuando estuve en Manhattan casi todo el tiempo estuve saliendo mucho, mantenía mucho saliendo a la corte a videoconferencias de justicia y paz, porque yo desde que estuve en Estados Unidos siempre seguí el proceso, y como sigo en el proceso allá siempre seguí el proceso en Estados Unidos, entonces mantenía mucho yendo a versiones. ¿Aprendió algo allá? Pues sí, aprendí ya muchas cosas como persona. ¿Aprendió inglés, por ejemplo? Muy poquito. Muy poquito. Sí, mucho. ¿Cómo hacía para comunicarse? Es que la mayoría de gente habla español allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué ciudades estuvo? Estuve en Manhattan, estuve en el Redwood y en Buffalo. ¿Dónde está Dios en la vida de HH? Está muy adentro de mi corazón y muy pegado a Dios en estos momentos para que me oriente y me ayuda a salir adelante y a buscar esa tranquilidad espiritual, esa tranquilidad que necesito para poder llegar a estar más tranquilo. ¿Pero usted cree que Dios lo perdonó a usted? Pues que Dios perdona a los pecadores, no a los que no han pecado. Y pronto tenemos que buscar el perdón de Dios. ¿Y qué le dicen sus hijos, su esposa, su familia? Mis hijos estaban muy pequeños cuando sucedió todo esto, y ahora que han crecido, pues he tratado de hablar con ellos y contarles y explicarles de que es un conflicto, una guerra, y que realmente pues hicimos mucho daño, pero en su momento yo creía que estaba haciendo un bien, y así era. Hasta después del movilizado, hasta el momento que el movilicé yo estaba convencido que estaba haciendo un bien. Después del movilizado, que comenzamos a ver realmente lo que estaba pasando y lo que pasó, es que uno se da cuenta de todo lo que hizo. ¿Cómo ve usted hoy a Luis Carlos Restrepo, que está, digamos, huyendo? Sí, me parece increíble, porque
Con nosotros fue siempre muy, muy estricto y siempre fue muy, no, esto no se puede. Trataron de manipular muchas veces, por ejemplo, con la mesa de negociación con la extradición. Él siempre fue claro que la extradición no era negociable, que eso no había negociación, y eso fue claro siempre. ¿Usted cree que fue blandito el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC en la negociación, justamente, especialmente en el tema de la justicia? Pues no conozco muy bien porque llevo apenas 2 meses acá y me he venido apenas acoplando y tratando de reencontrarme con mi familia, pero creo que hasta lo que he visto al momento sí me parece que sí falta un poco más de compromiso de ambos lados. Un mensaje final para todas las víctimas que en este momento lo pueden estar viendo, lo pueden estar escuchando a través de la W y pues que de pronto no se sienten reparadas, que de pronto perdieron a sus seres queridos por órdenes de ustedes. En fin, ¿qué les dice a esas víctimas? Que así como lo dije antes de irme para Estados Unidos, antes de que me enviaran extraditado a Estados Unidos, de que yo iba a regresar y no me iba a quedar allá, que iba a regresar a seguir dándole la cara a las víctimas para tratar de esclarecer cosas que de pronto no están claras todavía y que ellos quieren que se les esclarezca más y que les dé más detalles de lo que haya pasado. Acá estoy otra vez para responder, para cumplir con esas víctimas, para cumplir con el proceso, para cumplir con justicia y paz que he venido cumpliendo y he seguido cumpliendo desde que comencé justicia y paz hasta hoy, y de que esas víctimas deben de reclamarle y apoyar este proceso para que salgamos adelante y nos pregunten lo que tengamos que decir, que lo que no estén conformes, que vean que todo no esté claro, nos lo diga para nosotros poder tratar de que eso quede claro totalmente para ellos. ¿Quiere aprovechar esta oportunidad para pedirles perdón? Claro, yo todos los días le pido perdón a Dios, le pido perdón a las víctimas y le pido a Dios que llene el corazón de esas personas para que también me puedan perdonar, porque yo sé que es muy difícil y yo les he pedido perdón y les sigo pidiendo perdón todos los días por todo el daño que les hice, por esos seres queridos que les quitamos, por esas porque mucha gente también se tuvo que ir de su entorno a otros entornos que no conocían o no tenían forma de vivir y que fue mucho el daño. Entonces a esas personas les pido perdón y mi compromiso de que seguiré en este proceso como lo he ido haciendo en todos estos años, y ahora que estoy acá en Colombia con más fuerza para sacar adelante ese proceso. Pues le agradecemos por estar con nosotros en la W. ¿Usted sabe algo de los 12 apóstoles? No. Nada. No. ¿Y de ese Mayor Meneses? A Meneses simplemente lo conocí fue ya en el Valle del Cauca, cuando llegamos allá al Valle del Cauca, que recién el bloque Calima. Él era comandante de la policía en Buga. Él se reunió con un comandante del grupo mío que era alias El Fino y no recuerdo si con el alias El Cura también, para que le dejaran quieto un sector de Buga, porque en ese sector él tenía el oleoducto y él robaba gasolina, combustible del oleoducto. Entonces que no le tocaran ese sector con presencia nuestra para poder seguir robando gasolina ahí. ¿Valió la pena toda esta porquería que ocurrió? No valió la pena porque tenemos el mismo país, un país por todo lado desbaratado, sigue la guerra, sigue la corrupción, sigue lo mismo, o sea que realmente no valió la pena. Hoy, ¿cómo ve al presidente Santos? Desgastado por el proceso de la FARC, pero yo creo que es un concepto personal, pero yo creo que más adelante de pronto se va a ver ese esfuerzo que Santos está haciendo ahora. Yo creo que ese esfuerzo ahora de pronto le está trayendo un desgaste muy grande, pero después se va a ver de que esto tocaba hacer. Cuando usted esté en la calle, va a ser muy difícil para la gente verlo, ¿no? Porque es muy difícil cambiar la imagen. Lo mismo le pasa a uno con la gente de las FARC. Es difícil cambiar la imagen o creer que esas personas se han integrado realmente a la sociedad, se han arrepentido realmente después de haber matado tanta gente, de haber hecho tantas cosas horribles. Yo ya estuve, cuando me movilicé, yo estuve en el Urabá más de un año trabajando con desplazados y desmovilizados, que hicimos proyectos productivos en conjunto, que eran 50% desplazados y comunidades receptoras y 50% desmovilizados. Ya trabajamos con esas comunidades donde nosotros operamos, como el Urabá, y pues la experiencia no fue la misma que tiene la palabra. Finalmente, ¿por qué cree que siempre hay gente que quiere relacionar al expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares? No sé, porque pues será por lo que es un tipo de ideas de derecha, es un tipo de ideas de derecha y ha sido parado en la raya con la idea de derecha y ha defendido sus convicciones políticas. ¿A ustedes les gustaba Álvaro Uribe?
pues no doy un concepto porque no quiero entrar de punto después en malinterpretaciones. Pues le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W. A ustedes muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos. Estamos hoy en la cárcel de Itagüí. Estamos a esta hora con Ever Velosa, miembro entonces del bloque bananero de las autodefensas, de los paramilitares, también perteneciente al bloque Calima de las autodefensas. En el 2004, el 25 de noviembre, se desmovilizó, luego fue capturado en el 2007, en el